Pues iniciamos digamos, la última parte del seminario y ahora nos va a hablar Aida Míguez Barciela, que es una especialista en filosofía griega, acaba de sacar varios libros, el último uno que se llama Talar Madera, ¿no? Y otro Mortal y Fúnebre, otro sobre la Odisea. Y luego aparte también tiene un libro de crítica literaria desde el punto de vista filosófico también muy bonito sobre cómo hablaban, que los pájaros hablaban griego, ¿no? Algo así, eso siempre se me olvida. Y bueno, pues nada, yo le agradezco a Aida, como todo el mundo, que haya venido, pero además especialmente hoy porque ha venido pues casi muy enferma, ¿no? O sea, en ese sentido es un doble agradecimiento de que haya venido aquí y nada, pues ya le cedo. Va a hablar de tragedia y polis. Sabéis que habíamos puesto como 3 crisis, ¿no? La crisis griega, la crisis del 17, la crisis barroca y la crisis contemporánea, ¿no? Entonces, bueno, ella, igual que José María Rosales, pues van a tratar el tema en Grecia, ¿no? Del problema de la polis. Pues gracias. Pues... Sí, yo espero que se me oiga bien porque veréis que tengo la voz un poco mal. Voy a empezar mencionando de una manera meramente alusiva 2 procesos que empiezan en Grecia y que constituyen manifestaciones diversas de un fenómeno nuevo. El primero es la monetización o el proceso de monetización y el segundo es el proyecto de igualdad ante la ley. En lugar de la subordinación a una autoridad personal, apuesta por la soberanía de las leyes publicitadas mediante la escritura. Me voy a centrar en este segundo de los 2 aspectos a propósito de la Antígona de Sófocles. La tragedia arranca, como se sabe, de un diálogo en el que Antígona le comunica a su hermana Ismene una nueva noticia, el decreto que afecta directamente a sus parientes. Este decreto se ha hecho público en la polis y se supone, por lo tanto, vinculante para todos los miembros de la polis. Se trata de un decreto que, según Antígona, viene a colmar el montón de desgracias y calamidades del linaje de Edipo. Lo proclamado por la polis afecta al enterramiento de los hermanos que recientemente se han dado muerte recíproca. Uno de ellos será apreciado debidamente mediante la realización de los funerales pertinentes, mientras que el otro será menospreciado mediante la negación de la tumba y las lamentaciones. Lo que está en juego es, por lo tanto, el problema de honrar a los muertos. Lo que motiva el conflicto trágico es un cadáver al que se le niegan públicamente los funerales, la tumba y el llanto fúnebre. Creonte ordena abandonar el cuerpo de Polinices a los perros y las aves, sin llantos, sin funerales, expuesto a la desfiguración y la mutilación. Privar a alguien de los funerales es una forma de castigo porque es una forma de horror. Lo que pasa con un cadáver es un asunto muy serio. A los héroes de la Ilíada les preocupa sobremanera qué pasará con sus cuerpos cuando hayan muerto. Ahí está la Psique de Patroclo rogándole a Aquiles que no demore más tiempo la celebración de los ritos fúnebres. Héctor también intenta negociar la recuperación de su cadáver a cambio de rescates con Aquiles, para que así pueda ser llorado. El llanto forma parte de los cuidados fúnebres por parte de sus amigos y parientes próximos. Negarle a un muerto estos cuidados es un daño que se inflige no solo al muerto mismo, sino a toda la familia. Hécuba, también en la Ilíada, se angustia ante la posibilidad de no poder llorar a Héctor si Aquiles cumple su amenaza de hacerlo pasto para los perros. Y los dioses mismos se preocupan por los cadáveres de sus protegidos,
los preservan de la disfiguración y los conservan para que no los coman los gusanos y se puedan así celebrar debidamente los funerales. Ahí está también el horror del proemio de la Ilíada, que se basa, entre otras cosas, en la imagen de unos muertos que yacen sin sepultura como banquete para las aves de rapiña y los perros. Que no se celebren los funerales es así, incluso en un contexto bélico, un desorden y una enormidad. Homero, en este sentido, relata las treguas pactadas entre las partes enfrentadas para que cada una pueda recoger los cadáveres de los suyos y enterrarlos. También por esto, la forma de muerte más terrible para el griego es esa que impide celebrar los funerales. Por ejemplo, si uno muere ahogado en el mar, pues no se puede recuperar el cadáver y no se puede gozar de eso que se supone que es el privilegio, el honor de los muertos, el ser llorados en su casa por sus parientes. Pues es así, con los funerales, como se cierra visiblemente la figura y se reconoce explícitamente el final de todo. El horror griego ante la perspectiva de carecer de sepultura es su horror ante lo informe, ante lo inacabado, ante lo infinito. Lo que le preocupa al griego no es el destino de su alma, sino el destino del cadáver del que ha muerto. Este problema es, por tanto, lo que está en juego en el arranque de Antígona, el destino de un cadáver, el honor o el deshonor de un muerto. Por lo demás, este decreto del que da noticia Antígona a su hermana Ismene es algo así como una doble prueba. Es una prueba para Creonte en la medida en que la obediencia a este decreto va a discernir entre los amigos y los enemigos de la polis. Funcionará como algo así, como una piedra de toque capaz de producir distinciones políticas. Pero este mismo edicto es también una prueba para Antígona, pero una prueba de algo completamente diferente. El edicto será una prueba no de la bondad o la maldad, digamos, política, sino de la nobleza o la villanía de los parientes. Se trata de distinguir de la bondad no del ciudadano, sino del pariente. Desobedecer este decreto público podrá implicar traición a la polis, pero a la vez demostrará la condición noble de los filoi, de los parientes del muerto. La proclamación de Creonte pretende así establecer distinciones entre los muertos. Los muertos que la polis reivindica como suyo, pues se han esforzado y han luchado por ella, recibirán las honras fúnebres correspondientes, mientras los que la han amenazado carecerán de funerales. Es más, se los expone, como decía antes, a la desfiguración, a la aikeía, que es otro horror para los griegos, porque de nuevo lo que carece de figura, lo informe, no se puede pensar, no se puede conocer, no se puede ver. Se trata, para Creonte, de producir y mantener la distinción política que criba mediante el criterio de lealtad y traición a la polis. Creonte considera que no se puede tratar de manera igual a los dos hermanos. No es posible considerar Filos a quien mediante sus actos se ha definido como enemigo de la polis, pues esto iría en detrimento de la estabilidad y de la cohesión de la propia polis. El Filos, el amigo, el propio, el que está con uno, se define para Creonte con independencia de sus vinculaciones personales y familiares. Lo que cuenta para él es la adhesión a los intereses no privados, sino comunes de la polis. La filia no se basa para él en los criterios de nacimiento, sino en base a la pertenencia a un proyecto común
que relativiza la pertenencia a esos mismos vínculos de parentesco primarios. Para Creonte los amigos no nacen, como para Antígona, sino que se hacen. Estamos ante una nueva noción de filía que en cierto modo niega la filía en el sentido primario de la palabra, porque en el sentido primario de la palabra los filoi son los míos y los míos son, en primera instancia, mis parientes. Y es justo de esta negación que presupone el edicto o el decreto de Creonte que depende la estabilidad política. Tiene así sentido que el cadáver de Polinices sea tratado como el cadáver de un enemigo, aun cuando desde la otra perspectiva, la perspectiva que Antígona hace visible, sea un amigo, sea un familiar. El castigo establecido para quien desobedezca al decreto es la muerte. Una vez que Creonte, inmediatamente después de que Creonte haya comunicado este mecanismo de prueba, que es el edicto al coro de ancianos de Tebas, llega inmediatamente después un mensajero trayendo la noticia de que alguien ha derramado polvo sobre el cuerpo de Polinices, es decir, alguien ha enterrado a ese que la polis había prohibido enterrar. Como sabemos, la figura que transgrede este decreto es Antígona. ¿Y por qué lo hace Antígona? Antígona obvia la distinción política entre los hermanos, pues para ella, al fin y al cabo, los dos son sus hermanos. Para ella, la distinción política trazada por Creonte resulta del todo irrelevante, puesto que lo que reconoce ella es la igualdad de los dos hermanos en tanto que muertos, los cuales, justamente en tanto que muertos, deben recibir un mismo trato, el trato que una hermana le debe a sus hermanos. Aquí el griego es relevante en la medida en que Antígona utiliza siempre formas duales al referirse a sus hermanos. O sea, los une, no los separa, que es lo que pretende hacer Creonte con su edicto. Antígona desobedece los mandatos de la polis, no porque la polis le sea indiferente, sino porque en las circunstancias concretas en las que se encuentra, considera que hay que anteponer la obligación personal a la obligación cívica. Podrá haber un proyecto político, pero esto no suprime la relación con un pariente y los deberes y obligaciones que esta entraña. Antígona está dispuesta a todo para cumplir esta obligación, incluso a morir cumpliéndola. Dice algo así como, sería hermoso morir haciéndolo. Está dispuesta a asumir el castigo si esta es la única forma que le queda de dar reconocimiento debido a los suyos. ¿Y quiénes son? ¿Qué son? ¿Qué está en juego en eso de los suyos? Hay un momento muy conocido en la tragedia donde Antígona explica su acto diciendo que la pérdida de un hermano es la más incompensable de todas las pérdidas. Un esposo o un hijo se pueden reemplazar siempre por otros, pero un hermano carnal, cuando los padres están muertos, es insustituible. No se puede encontrar otro, nadie puede suplantarlo. El hermano es el más único e irreductible de los vínculos únicos e irreductibles. En este sentido, Polinices no es solo un filos, sino que es filtatos. Es el filos en superlativo al que ella ha honrado. Es el último varón muerto de un linaje muerto. Esto, el hecho de que toda la familia ya esté muerta, es la circunstancia excepcional que da legitimidad a su acto de excepción, el cual ella dice quizá no sería legítimo de tratarse de cualquier otro pariente, pero sí, por ejemplo, de un hijo o un esposo, pero sí del último vástago de la familia arruinada de Edipo. Al escribir a su hermano en estos términos, de todos modos, lo interesante es que está resaltando algo que es inherente a las relaciones de filía,
que es justamente la insustituibilidad. Este es el nomos, dice Antígona, según el cual ella ha actuado. El nomos que reconoce el carácter único e irrecuperable de un individuo en particular, en una familia en particular. Y es por el reconocimiento de eso irreemplazable que se ha puesto al conjunto de ciudadanos, pues los nomoi de estos, es decir, los nomoi de la polis, tienden a aplanar lo que ella está reivindicando aquí, que es la irreductibilidad, la singularidad del vínculo. La polis tiende a tratar a cada miembro, a cada ciudadano, como intercambiable y reemplazable. Para la polis no se trata de parientes, se trata de ciudadanos. Y estos son iguales, y en este sentido, en tanto que ciudadanos iguales, cambiables y sustituibles siempre por otros. Para Antígona, lo hemos dicho, su hermano es irreemplazable. Y hay que llorar la muerte de eso irrecuperable. Para Creonte, ese mismo hermano, es un enemigo político que no merece reconocimiento dentro del territorio político. Y esto aun cuando es también pariente suyo, porque los hijos de Edipo son sus sobrinos. Esta exclusión, en la que se basa la posición de Creonte en la tragedia, es relevante en la medida en que presupone que ya se ha constituido un espacio político, es decir, se ha puesto ya la lealtad a la polis por encima de la lealtad al parentesco. Por lo demás, Antígona es una mujer, además es una virgen, lo cual supone una enfática exterioridad respecto a la pertenencia a la polis. Si las mujeres no pertenecen a la ciudad, ¿acaso tienen que obedecer sus leyes? Si ella no es una ciudadana, ¿no puede acaso Antígona actuar al margen de los ciudadanos? Aquí estamos ante una ambigüedad, porque por una parte, Antígona considera que la proclamación pública sí le afecta a ella. O sea, reconoce que las leyes son vinculantes para la polis en su conjunto. Pero por otro lado, su desobediencia lo que hace es cuestionar los límites de la aplicabilidad de las leyes de la polis, poner una restricción al alcance de esos nomoi de Creonte. Porque, dice ella, por lo que se refiere a las relaciones de filía primarias, Creonte, es decir, el representante de la polis, no tiene jurisdicción alguna. Ella dice, no le es posible, no tiene derecho a separarme de los míos. Lo que quiere Antígona es, ante todo, permanecer file para sus filoi. Y esto aún a costa del reproche de los ciudadanos y de su propia muerte. Sabemos que en ese diálogo inicial, en cambio, Ismene, su hermana, se niega a colaborar en el acto que ratificaría la lealtad a su linaje y a su familia. Ella esto lo justifica diciendo que ella no quiere echar más leña al fuego del linaje de Edipo, pero esa negación a colaborar con el acto de Antígona la hace, según Antígona, enemiga de sus amigos. Antígona, por tanto, cumple escrupulosamente sus obligaciones personales como hermana. Es decir, honra la filía tal y como ella la entiende, que es la filía en el sentido primario, es decir, la fidelidad a las relaciones irreductibles de parentesco. Esto va en contra de lo que a veces se dice a propósito de Antígona como una figura revolucionaria o de rebelión, pues, o incluso masculina en lugar de femenina, porque Antígona no está actuando de forma masculina, sino, digamos, como efecto colateral del hecho de que quiera cumplir sus deberes estrictos como mujer. Esto ocurre un poco como con Medea, que por reivindicar lo suyo como mujer tiene que transgredir los límites de la mujer, o sea, los límites de la conducta apropiada y cualificada de las mujeres.
Ella lo que pretende es que se conserven, o sea, se respeten todavía las obligaciones que imponen los vínculos y que son, como sabemos, vinculaciones que competen sobre todo a las mujeres. Lo que ocurre es que esta reivindicación, digamos, tradicional o conservadora de Antígona, en el contexto de la polis, en el contexto de la emergente polis democrática, es a la vez una denuncia y una crítica importantes. Aquí es interesante comparar lo que ocurre con una situación parecida en la Ilíada, por lo que tiene de inversión. Las cosas parece que han dado la vuelta en relación con la Ilíada. Allí, en la Ilíada, era Aquiles el que denunciaba y criticaba la pérdida de la diferencia cualitativa que entrañaba el proyecto común de los aqueos. Aquiles dice, bueno, si todos reciben en los repartos comunes igualmente una parte, entonces el mérito individual, la excelencia de cada uno, la diferencia entre el bueno y el malo ya no se reconoce, se borra, se pierde, empalidece. Aquí, en cambio, en la tragedia, es Creonte el que reprocha a Antígona el hecho de emborronar las diferencias entre el bueno y el malo, el que sí y el que no. Pues esta distinción, tal y como se desprende del decreto inicial, se basa en un criterio que ya no es el mérito individual, ya no es la calidad irreductible de cada uno por sí mismo individualmente, sino que la diferencia se basa en la adhesión o la traición a los intereses de la polis. No se puede honrar a Polinices sin deshonrar a la vez a Eteocles. Si los dos reciben el mismo trato, entonces la diferencia política entre ambos se borraría. El reconocimiento de la diferencia se ha situado, por tanto, en otro plano diferente. La diferencia que ahora importa en relación con la Ilíada es otra. En Homero nadie se cuestionaría llamar a Aquiles malvado o cobarde por poner al colectivo de los aqueos en una situación de miseria y peligro extremos. La excelencia de Aquiles es indiscutible, pero es que aquí, en Homero, todavía no se ha consolidado de manera clara una comunidad política, sino que está justamente en proceso de consolidación. Por eso, la inversión de lo uno y lo otro. El proyecto Polis depende de la extensión de los vínculos más allá del linaje y la familia. Y esto tiene que ver con el hecho de que la polis deje atrás o arrincone a las mujeres. Creonte dice, mientras yo viva, no mandará una mujer. Que las mujeres no gobiernen es coherente con que la polis se preocupe mucho de impedir que la adhesión a los vínculos de sangre arruine el proyecto político. Arrinconar a las mujeres es, así, una manera de restringir el alcance que en la polis puedan tener las filiaciones de sangre. No es misoginia, simple, meramente. Lo que pasa es que la importancia y el papel de estas vinculaciones de sangre tienen que redefinirse para que sea viable el proyecto polis. Y por eso las mujeres son excluidas cada vez más, como podemos ilustrar con la referencia a las leyes atribuidas de Solón a propósito de los usos y los límites, los nuevos límites de la conducta femenina en el contexto de los enterramientos, el duelo, las lamentaciones, etc. Las mujeres tienen que excluirse cada vez más porque lo suyo, esa vinculación suya con el parentesco, constituye una amenaza para la consolidación del proyecto de igualdad ciudadana. A nivel del parentesco no hay igualdad, hay lo que decíamos, singularidad de cada uno de los vínculos, de cada uno de los parientes.
Ahora bien, la tragedia expone no solo ese carácter de amenaza de lo femenino, sino también la necesidad de comunicación que tiene la polis con lo femenino. La polis no puede suprimir completamente a las mujeres. El castigo de ese que, como hemos visto, ha querido dejar atrás o relativizar o resituar los vínculos de sangre será la pérdida de los vínculos. Volveremos a ocuparnos de este castigo de Creonte más adelante, pero ahora me voy a centrar en el examen de esta dicotomía entre la irreductibilidad del parentesco y la descualificación que conlleva llevar adelante el proyecto político, por lo que se refiere a la cuestión, la que olvidé al comienzo, de la escritura de las leyes. La escritura de las leyes supone el paso de una comunidad que no tenía reglas fijadas por escrito a una comunidad que fija sus reglas y las publicita mediante la escritura. En los poemas homéricos, que como siempre son la fuente que permea todo el pensamiento griego antiguo, en los poemas homéricos este problema es ambivalente, porque por un lado lo que aparece ahí, sobre todo en la Ilíada, lo que aparece en primer plano es todavía la venganza de sangre. Aquiles, como sabemos, sale de sus tiendas solo para vengarse, no para colaborar con el proyecto común de los aqueos, sino para ejecutar y llevar hasta el final su venganza personal. Y donde hay venganza, no hay ley ni tampoco autoridad pública que la reconozca y la autorice. Sin embargo, si bien la venganza está en primer plano y es lo que brilla y es lo que conduce la acción, al mismo tiempo, en Homero, se sugiere algo así como una situación de protolegalidad. Destacadamente, en esa famosa descripción del escudo de Aquiles, en el cual, que hace Festo para Aquiles, en el cual, en el escudo, en el segundo anillo, aparecen, producidas por el dios Hefesto, dos situaciones que se supone que son definitorias de la situación de paz en la comunidad, o definitorias de esa comunidad en la cual hay paz. Esas dos situaciones son, por un lado, una boda, una situación de estabilidad, y por otro lado, un litigio. En relación con este litigio, la pintura, la producción, mejor dicho, de Hefesto pone a estos litigantes encontrados en un espacio común, en un espacio público, en una agoré, que es, como sabemos, una palabra que significa el hecho mismo de la reunión y también, por extensión, el lugar de la reunión. En este espacio común se va a negociar de manera pública, es decir, ante todo el demos, ante la gente, ante la comunidad, qué hacer en el caso de un asesinato. Puesto que se trata de negociar, se presupone que la ofensa privada no se va a resolver por medios privados. Es decir, no se resuelve personal y violentamente por la familia del muerto, ¿no? En esa situación de no legalidad, que es lo que los eruditos llaman Selbsthilfe. No hay autoayuda por parte de los parientes, sino que lo que hay es someter el caso de asesinato al escrutinio público y a la aprobación de la comunidad. Hay también una ambigüedad textual en este pasaje homérico, porque no sabemos exactamente qué está ocurriendo ahí, en ese litigio. Es decir, no sabemos si la disputa que se ha alzado entre la gente
se debe a que una de las partes se niega a aceptar ninguna clase de compensación por la pérdida del familiar muerto, o si, por lo que están discutiendo ahí, es más bien por si lo ha recibido, o sea, ha recibido o no la compensación, o incluso sobre un desacuerdo, si se trata de un desacuerdo sobre la cantidad de eso que funcionaría como compensación. O sea, no nos deja el texto médico decidir si se trata de una cuestión de iure sobre el procedimiento o si se trata de una cuestión de facto. Independientemente de esto, de cómo tengamos que leer esos versos tan discutidos por la filología homérica, lo importante para nosotros aquí es el hecho de que se plantee un mecanismo de compensación, así como que este mecanismo sea definitorio de esa ciudad en la que hay paz, mientras que la venganza de sangre, la venganza privada, pondría en peligro la paz. Por eso la propia comunidad fuerza ir a la reunión y llegar a un acuerdo para gestionar los conflictos de violencia intracomunitaria. Que opere un mecanismo de este tipo compensatorio que oblitera la venganza privada significa que frente a la singularidad y la particularidad de una muerte determinada, esa misma singularidad y particularidad a la que la venganza entre particulares, la venganza de los familiares, hace plena justicia, lo que empieza a operar es la aplicación de cierta medida imparcial, más allá de los intereses de los familiares. Ahí, en esa escena, entre otros personajes, aparece un Gistor, que es alguien capaz de ver con distancia, alguien capaz de situarse por encima de las implicaciones particulares, alguien que juzga sin implicación personal. Este mecanismo pretende encontrar una medida que compense de alguna manera la muerte, es decir, eso que en principio es incompensable. En la escena del escudo, en la escena homérica de la éfrasis, todavía no se trata de reglas ni leyes. Se supone que esta solución o esta medida consensuada en público ante el demos valdrá solo para este caso particular. Porque de otro modo, tenemos que suponer que esto es así, que la solución que encuentran vale solo para un caso concreto, porque de otro modo no entenderíamos ese verso que nos dice que hay una competición entre los ancianos a ver cuál es el que dicta la mejor sentencia. Bastaría simplemente con que aplicasen la sentencia fijada de antemano. O sea, no hay todavía una regla codificada, pero el que ya opere en cierta manera un procedimiento de este tipo sí implica la tendencia a que la medida encontrada valga no solo para ese caso concreto de asesinato, sino para otro y otro caso similar. Es decir, la decisión pública, que tiene en principio un alcance particular, podría llegar a constituirse en una regla aplicable en una pluralidad de casos. ¿Y qué consecuencias tendría esto? ¿Qué consecuencias tendría esa tendencia que no hay todavía en Homero? O sea, que no aparecen estas consecuencias todavía en Homero, pero sí se sugieren. El hecho de establecer reglas supone la tipificación de un conjunto de condiciones previstas de antemano. Con el procedimiento compensatorio que acabamos de ver a propósito de Homero, se inicia una dinámica de subsunción de lo singular bajo una categoría general, con la consecuencia inevitable de que la muerte singular
queda, en cierto modo, aplanada y nivelada en su singularidad. Ya no será algo irreductible, sino que entrará en un tipo A o B o C. Lo que ocurra en un juicio, cuando haya ya reglas tipificadas y escritas, ya no será una solución ad hoc para ese caso singular, sino la aplicación de una regla establecida de antemano. El tránsito de esta solución ad hoc a la aplicación de una regla establecida de antemano es el tránsito que podemos, digamos, asociar con la polis de Dracón, el paso de la situación de protolegalidad de Homero a la situación de la polis de Dracón, a quien, como sabemos, se atribuyen ciertas leyes sobre casos de homicidio. En el primer momento, en el momento de protolegalidad homérica, todavía se trata de soluciones procedimentales establecidas en concreto para el caso concreto. Es un conflicto específico que requiere soluciones específicas que no están previstas ni fijadas de antemano, sino que se encuentran en ese momento. No hay un conjunto de leyes. La dique, aquí, en la escena del juicio, no es la justicia que surge de la aplicación de leyes por parte de jueces que juzgan atendiéndose a un conjunto de disposiciones escritas, sino que dique es aquí el acuerdo en común para un caso concreto. Dicazzo, que es el verbo que aparece en realidad, se refiere a ese hecho de encontrar una solución puntual para el caso puntual. Es ambiguo eso también, porque Hola, dique ya no bienvenido es al sistema de es decir, conferencia. ya no es Para unirse a una venganza conferencia, personal, puede utilizar los pero controles de todavía cámara no remota en es su mando ley. a distancia. Indique el Todavía no código es de la justicia conferencia. derivada de la aplicación de leyes. Hay en esto, en este tránsito, mientras todavía no se han fijado las leyes escritas, un reconocimiento Indique el estableciendo conexión con su conferencia. del problema y del Usted es el caso y primer de la participante muerte que se de une quien a la sea. conferencia. La solución que se encuentra no trasciende ese caso singular. En cambio, la escritura de leyes inicia, por una parte, una dinámica de subsunción del caso particular en un tipo general. Lo que ocurrirá ahora es que un mismo tipo de delito, un mismo tipo de ofensa, recibirá el mismo tipo de castigo o de pena. Y, en segundo lugar, la escritura de las leyes inicia una tendencia a la impersonalidad de los procedimientos. Se aplicarán las mismas reglas con independencia de quienes sean particularmente los implicados. La pena, cuando las leyes están escritas, ya no las ejecutan los familiares afectados personalmente, sino la mano impersonal de un juez que aspira a la imparcialidad. Poner una medida de alcance puntual, que por de pronto tiene solo alcance puntual, en la escritura cambia la naturaleza de la medida. La escritura produce una estandarización y una regularización, una estabilización y una uniformización. La descualificación, la tipificación y la generalización son las consecuencias de que las leyes se escriban. Se gana de esta manera, escribiendo las leyes, se gana en imparcialidad y por tanto se gana en igualdad. Pero a la vez se está perdiendo la atención a lo irreductible y lo único del caso singular. Se pierde lo cualificado del caso. La polis es la comunidad
que pone las leyes establecidas por ella misma por encima de cualquier autoridad. Ningún particular es capaz de autorizar una ley. Y la otra cara de esto es la necesaria publicidad de las leyes. Pues que sin esa publicidad no habrá proyecto igualitario. Se escriben las leyes en materiales duraderos y se colocan en los lugares públicos para que estén al alcance de todos, tanto por lo que se refiere a su conocimiento como por lo que se refiere al uso de esas leyes. Que se pongan por escrito las leyes en espacios públicos, lo que está, digamos, exigiendo es que cualquiera, con independencia de quién sea, independientemente de su identidad personal, pueda hacer uso de esas leyes. Cualquiera podrá verlas y podrá usarlas. Esto implica una nivelación, como he intentado sugerir antes. Lo cual, como sabemos, forma figura, esta tendencia a la nivelación, forma figura con otros fenómenos característicos de Grecia, por ejemplo, la llamada reforma hoplita, en la cual lo que está en juego es la subordinación de los distintos miembros de la falange al grupo común. La fuerza de esa falange, que es una novedad griega, depende justamente de esta subordinación del individuo a lo común. Y si alguien, un individuo especialmente bueno y capaz y hábil, sobresaliese por encima del resto, se saliese de su lugar en el grupo, lo que haría es destruir la propia fuerza de la falange. La falange, por tanto, nivela, limita las distinciones individuales. Esta subordinación a lo común, impersonal e igualitario es justamente la despersonalización que pretende defender Creonte. Por eso Creonte solo considera la identidad política de Polinices, no su identidad personal. Y está el que hay, sin embargo, una identidad personal y un carácter individual particular y único, es justo lo que Antígona recuerda con su acto. Podrá ser su hermano Polinices un enemigo de la polis, pero eso no quita que permanezca y siga siendo su hermano único, su hermano irrecuperable, su hermano irreemplazable. Cuando Antígona es conducida ante Creonte por el guardián, que la ha apresado, ya sabemos, primero lo entierra una vez, lo vuelven a dejar desnudo, vuelve a enterrarlo una segunda vez y entonces alguien la ve y es apresada. Cuando la llevan ante Creonte y éste la interroga acerca de lo que ha hecho, la famosa respuesta de Antígona a las razones de su acto dice algo así como: por lo que a mí respecta, no fue Zeus el que proclamó estas cosas, ni Justicia, que es la cohabitante de los dioses de abajo, la que ha definido estos nomoi para los hombres. No considero que tus proclamaciones tengan tanta fuerza como para que un mortal sea capaz de sobrepasar las leyes no escritas e inconmovibles de los dioses. No se trata aquí de que Antígona oponga la justicia de los dioses, ni los de arriba ni los de abajo, a las leyes de los hombres. Lo que más bien está en juego, lo que se resalta en estos versos llenos de negaciones, es lo particular y lo exclusivo del acto de Antígona. Ella no propone nada positivo ni ninguna tesis general. Se subraya lo particular del acto de Antígona, así como su exterioridad o alienidad respecto a la polis, el carácter exclusivamente propio y suyo de su acto. Y ahí
Esto es lo que quiere decir, eso que a veces no se entiende bien, esto es lo que está detrás de los reproches que le hace muchas veces el coro a Antígona a propósito o en base a su autonomía y su audacia. Son palabras que resaltan lo propio. Antígona se sigue a sí misma. Está haciendo algo exclusivamente propio, que no le han mandado los dioses ni le ha mandado nadie. Y estas dos palabras, a diferencia de lo que nos pueda parecer a nosotros como lectores modernos, no son palabras de elogio, sino que son palabras de condena y de reproche. La autonomía y la audacia, como también en el caso de Medea, es una palabra de reproche. Antígona, por tanto, no está obedeciendo, no está siguiendo los mandatos de un dios, ni tampoco los mandatos de Creonte, porque por lo que a ella se refiere, estos mandatos, así lo ha dicho, no tienen fuerza bastante. Ella, en cambio, a lo que se está acogiendo con su acto es a la fuerza de lo no escrito en tanto que no escrito. Que precisamente como no escrito es lo estable, lo permanente y lo inmutable. Los vínculos de sangre no se pueden cambiar. Las leyes de la polis son cambiables, son susceptibles de cambio. No es que haya dos justicias ni dos tipos de leyes incompatibles. Las leyes no escritas que invoca Antígona no son leyes morales universales ni de ningún otro tipo, sino que son más bien justamente las no leyes. Aquí tenemos que tener en cuenta que de ta gegramena, es decir, lo que ha quedado escrito, es una forma de referirse a ley. Una ley es lo que ha quedado escrito. Y por otra parte, en relación con lo que ha hecho Antígona, que es actuar en base a una situación excepcional, de una familia excepcional, una ley para un caso excepcional no es una ley. Una ley que solo tiene aplicabilidad en una situación particular no se puede generalizar. Una ley ad hominem no es generalizable y por tanto no es una ley. Y si, como hemos dicho hace un momento, escribir y fijar las leyes incoa un proceso de subsunción de lo particular bajo una categoría general, entonces quizá esas leyes no escritas de Antígona a las que ella se acoge, quizá esas leyes sean las leyes que todavía reconocen la singularidad que se pierde en ese proceso que empieza con la negociación consensuada en un lugar público para los casos de asesinato y continúa con la escritura de reglas que tipifican soluciones para casos similares. Las leyes no escritas a las que apela Antígona no son otras leyes, sino que son más bien las no leyes, la no ley, es decir, la no tipificación, la no regla. El reconocimiento de la singularidad, es decir, el derecho de lo preterido, de lo olvidado, de lo reducido que Antígona está reivindicando, depende justo de la no tematización, de la no subsunción, es decir, de la no escritura. Las leyes no escritas no son repetibles, no son generalizables, no son leyes, sino que son el todavía reconocimiento del carácter singular del vínculo, que es el mismo reconocimiento que opera en la venganza entre particulares de la que hablábamos a propósito de Homero. También en la venganza se está reconociendo la, digamos, incompensabilidad de la pérdida de un vínculo único. En este sentido, reivindicando todo esto, ese derecho del olvidado, preterido, Antígona se está situando
en ese plano de violencia antinegociadora que en la Ilíada se suele asociar con el modo de vida no de los hombres, sino de las bestias y las fieras. El deseo radical y violento de venganza se expresa a veces en la forma de un deseo de comerse crudo al enemigo. Así pasa con Aquiles, con Hécuba en la Ilíada e incluso con Hera. Pues bien, la misma Antígona es calificada en la tragedia de cruda y de salvaje. Lo crudo y lo prepolítico van unidos. Antígona, sin embargo, asume ese compromiso suyo con el muerto y ese deber de llorar al muerto hasta el final. Antepuesto el cumplimiento de las obligaciones primarias a cualquier otro tipo de obligación, de modo que no tiene nada que reprocharse a sí misma. El problema lo tendrá la polis. Es decir, si Antígona muere haciendo lo que hace, llorando a su muerto, reconociéndolo irreductible en vías de perderse, eso será algo que tenga que asumir la propia polis. Creonte, el representante de la polis, declara que está dispuesto a ejecutar ese castigo en los términos establecidos, es decir, los términos estrictamente impersonales. Es relevante que al comienzo de todo, al comienzo de la tragedia, Creonte diga que sea quien entierre al que se ha prohibido enterrar, será castigado con la muerte. Es decir, Creonte desde el inicio utiliza ese pronombre relativo indefinido hostis, cualquiera, que no casualmente es la forma, el indefinido hostis o tis, que suele aparecer en las primeras leyes escritas, en las formas de enunciar las primeras leyes de las que tenemos conocimiento. Aplicará la pena como un juez en un contexto político ejecuta o dicta la pena, es decir, con independencia de los vínculos personales, al margen de que se trate, en este caso, de uno de sus filos, y ya dijimos que era su sobrino. Aparecieron antes mencionados de pasada los dioses, y es verdad, y volveré más tarde sobre esto, que puesto que se trata de muerte, de compromiso con la muerte, y se trata de irreductibilidad, no se duda, y así lo dice ella misma, de que el acto de Antígona es reconocimiento de los dioses. Los dioses velan por los derechos de los muertos en la medida en que ellos mismos tienen que reconocer la muerte. Ya sabemos que los dioses no pueden ser sin el otro lado que se les opone. No pueden ser, mueren, perecen, sin la estima que les viene de los hombres. Pero los dioses son los dioses de la polis, es ahí donde tienen su sitio, es ahí donde están sus moradas. Esto es una ambigüedad a la que me referiré en un momento. En cualquier caso, el acontecer trágico en Antígona presenta cómo las dos cosas, tanto el reconocimiento de la filía como la negación de la filía, son causa de desgracia. Antígona se suicida. Creonte ha defendido la posición de la polis, es decir, la subordinación de los intereses y los vínculos personales a los intereses comunes, por lo que su ruina será la que corresponda a quien ha negado la importancia de todo eso. La posición de quien ha querido defender a toda costa el orden y las distinciones políticos de forma impersonal ha terminado en catástrofe personal. Pierde Creonte a su hijo, pierde a su esposa, se ve abocado a la extinción de todo su linaje, que es uno de los horrores también para los griegos. Que tu casa sea arrancada de raíz.
Los dos, por tanto, esta es la dualidad, síntesis trágica. Los dos, Antígona y Creonte, se quedan en el aire, en el entre la vida y la muerte. Antígona no solo se queda sin polis, sino que también pierde la posibilidad de la filía, ella misma. No habrá para ella cantos nupciales, no habrá posibilidad de nuevos hijos. Antígona no se integrará en ninguna otra familia. Su compromiso con la primera familia y con sus parientes consanguíneos, no con esa segunda familia en la que entra la mujer mediante las bodas. Su compromiso con esa primera familia es total y letal al mismo tiempo. Será, dice, la novia de la muerte. Creonte, por su parte, tiene ante sí una vida inerte, vacía, sin futuro. Y no solo eso, sino que cae en contradicción, cuando se va desarrollando la tragedia, cae él mismo, Creonte mismo, en contradicción al reclamar, por ejemplo, en la conversación con su hijo, una lealtad sin condiciones a la filía. Reclama de su hijo respecto de él mismo como padre, al margen de otro rol que él pueda cumplir, o sea, al margen de su condición de político. Reclama a su hijo una lealtad sin condiciones en virtud de ese criterio de filía, y por otra parte también Creonte cae en contradicción en la medida en que está negando los vínculos mediante los cuales él está en posición de negarlos. Es decir, Creonte ocupa el lugar que ocupa porque es el hermano de Iocasta. Creonte, y con él la propia polis, lo que hace es segarse la hierba bajo los pies. No puede prescindir ni negar los vínculos primarios. La ambigüedad, como decía hace un momento, esta no síntesis trágica afecta también a la posición de los dioses en la tragedia. Los dioses son, por de pronto, los dioses de la polis, en cuyos templos y recintos se reconoce explícitamente su presencia. Esos son los dioses que Creonte quiere reconocer y pretende no ofender en absoluto con su decreto, sino todo lo contrario, puesto que él pregunta: ¿cómo podrían desear los dioses que honrase a ese que ha venido aquí a quemar su tierra e incendiar sus templos? Y sin embargo, eso divino, visible, explícitamente reconocido mediante el levantar templos y moradas, los dioses olímpicos, los dioses de la polis, no lo son todo. Ya dijimos que dependen de la muerte, lo cual se confirma ahora en el hecho de que el maltrato, la desfiguración, el menosprecio del cadáver de Polinices haya contaminado toda la ciudad. Es así, esto es lo que nos dice el diagnóstico de Tiresias. Los pájaros se están comportando de un modo muy extraño. Los dioses ya no aceptan normalmente los sacrificios, que se tuercen una y otra vez. La comunicación con lo divino está obstruida por la carroña putrefacta del muerto. Es decir, lo divino vigente, a lo que quiere acogerse Creonte, se ha enfadado, se ha disgustado y condena de esta manera el maltrato de un cadáver. Los olímpicos tienen que dar su parte a la oscuridad del mortal. Tiresias no dice que Antígona tenga razón. Solamente dice que Creonte se ha equivocado. El punto de vista de Tiresias, el mantis, como sabemos, es ese punto de vista más profundo y más perspicaz de lo normal. El mantis
Es un especialista en ver, percibir y escuchar eso que habitualmente no vemos, ni percibimos, ni escuchamos. En este caso, esa ceguera mortal en la que siempre ya, por de pronto, estamos instalados, es esa ceguera que el mantis es capaz de disipar mejor. Es la ceguera y la sordera de Creonte, que va a abrir los ojos cuando ya es demasiado tarde para enmendar nada. Esa pretensión unilateral de Creonte de mantener la diferencia política a ultranza ha llegado así a una aberración, a un punto extremo. Ha enterrado viva a la que todavía vivía, ha enterrado a la que todavía estaba viva y ha negado sepultura al que ya estaba muerto. Él, el que pretendía mantener las diferencias y la distinción, y las distinciones, la claridad y el orden, lo que ha acabado haciendo es emborronar los límites y suprimir las fronteras, confundir los ámbitos. Y esto es un problema, como sabemos, para el lector moderno en el que no podemos entrar aquí, esto es lo que se plasma, este desorden, digamos, moral, desorden relativo a la conducta humana, se plasma en el plano de lo físico. Hay una epidemia, ese es el, digamos, fenómeno físico que tiene detrás el desorden moral y el problema moral. La disonancia trágica es insuperable, no hay superación de la dualidad. El respeto exclusivo a los vínculos no ha podido imponerse al respeto exclusivo a las leyes de la polis, ni tampoco viceversa. Antígona, ya lo dijimos, es castigada y Creonte, con ese entierro todavía viva, con la negación de su propia filía. De hecho, alguna de las interpretaciones, como sabemos, del nombre de Antígona es antigeneración o antinacimiento, aunque eso es una de las interpretaciones. Y Creonte ha terminado con la destrucción de su linaje. Con Antígona se arranca la última raíz de la casa de Edipo. Se acaba la historia de la gran familia ilustre, desgraciada y condenada. Esa familia con la que Antígona se ha comprometido hasta la muerte. Ese mismo tipo de familia ilustre que es un problema para la polis, que es un problema para la viabilidad del proyecto polis. Para acabar, ya voy a aludir a otra tragedia que es más o menos contemporánea de Antígona. Se trata de Medea, la Medea de Eurípides, donde aparece también un conflicto entre la adhesión a la filía, a la casa, al parentesco en el sentido primario, y la tendencia niveladora de la polis. Aquí, el problema de la destrucción de los vínculos conecta con eso a lo que me referí de manera meramente alusiva al comienzo de mi intervención, que es el proceso de monetización como novedad, como novum griego. En este caso, es la riqueza y el afán de riqueza lo que hace que Jasón haya traicionado a sus vínculos primarios, a su asociación personal con Medea. Y ella se vengará justamente a través de la aniquilación de esos vínculos, sin los cuales, al igual que Creonte, tampoco Jasón puede entenderse. No puede tampoco Jasón renunciar a esos vínculos sin los cuales caen ambos en la pérdida de sentido y en ese futuro inerte y vacío y sin contenidos del que he hablado antes. Sin niños, Jasón, la estirpe de Jasón, queda abocada también a la extinción.
Y sin embargo, la tragedia vuelve a ser en este caso doble en la medida en que la propia Medea, al matar a sus niños, se queda en la nada, se queda en el puro, ya sí, en el puro desarraigo, o, lo que es lo mismo, en lo ilimitado. La vemos aparecer en el aire, en esa grúa que a veces muestra a los dioses al final de algunas tragedias. La destrucción de la filía es la destrucción de los límites y, por tanto, la destrucción de la comunidad. Una comunidad es un límite. La comunidad estalla en lo ilimitado. La tragedia muestra cómo este estallar en lo ilimitado es, en efecto, la consecuencia de esa aventura extraordinaria que es la propia polis. Pues gracias. Bueno, a mí hay una cosa que no había visto yo en la interpretación. La idea esta de que, claro, nunca había considerado que, claro, la Antígona está fuera de la polis. Claro, ese es el problema. Es que, claro, tú ahí, con los dos análisis de Aquiles, lo que está antes de la polis, y Antígona como está lo que está fuera de la polis, ¿no? Entonces, claro, ahí hay una contradicción. ¿Cómo puede ser sometida a la ley de la polis quien está fuera de la polis? Claro, ese es el problema. Porque, claro, no había yo considerado que, claro, las mujeres no son ciudadanas, por lo tanto no forman parte de la polis. Y en cambio están sometidas a la ley de la polis. Esa es la contradicción, ¿no? Y claro, también Aquiles, que es prepolis, o sea, prepolítico, o en el comienzo ese de la polis, también está como héroe fuera de la consideración de la polis, ¿no? Pero lo curioso era eso, que no había yo considerado el carácter extranjero de la mujer en relación con la polis. También el otro punto de Medea, que también es otra extranjera. Es decir, que ahí funciona, claro, lo de la mujer siempre aparece como distorsionante, ¿no? O sea, como dentro de la polis, pues como algo que no es fácilmente, digamos, digerible, ¿no? Bueno, ni dentro de la polis ni fuera de la polis, pero bueno, en concreto en la polis, ¿no? O sea que a mí no lo había considerado eso. Pero bueno, es justo esa exterioridad la que le permite criticar algo, igual que en el caso de Aquiles es su exterioridad, el hecho de que se marcha enseguida, nada más aparecer en escena, lo que le permite juzgar con distancia y hacer una crítica al proyecto político, una crítica que está en la misma línea que la denuncia de Antígona en la tragedia, que es, sí, muy bien vuestro proyecto político, pero aquí se está perdiendo algo. Entonces las mujeres en otros lugares de los decires griegos cumplen ese papel de recordar lo que se está perdiendo, puesto que también son ellas las que, digamos, han ido perdiendo lugar y estatus a medida en que se ha ido consolidando el proyecto polis. No es lo mismo la situación que vemos de las mujeres en los epos homéricos que en la Atenas del siglo IV. Sí, pero es curioso porque otro modelo de expropiación, bueno, que se apuntó de forma indirecta, ¿no? Cuando hablábamos ayer de Polanyi, la gran transformación que rompe la economía moral del pueblo, pero también solamente se aludió, pero Silva Federici lo analiza muy bien, eso supone también una expropiación de la mujer y una exteriorización de la mujer. O sea, que es curioso ver esto, ¿no? Que los dos proyectos fundamentales de Occidente, que es la constitución de la política y la constitución de la economía capitalista, se basan en la exclusión de la mujer, justamente. O sea, tanto en un sentido como en el otro. Por un lado no es ciudadana y por otro lado su trabajo queda expropiado y eliminado frente a los trabajos masculinos. O sea, es curioso siempre esa exterioridad de la mujer respecto a los procesos fundamentales de Occidente, ¿no? Pero claro, lo interesante es que empieza no siendo así, puesto que en Homero... Bueno, claro, en el capitalismo tampoco, en el precapitalismo. Limitándonos a Grecia, ¿no?
En la llamada economía médica, la mujer tiene un peso considerable, puesto que la riqueza del oikos se basa en sus producciones fundamentalmente en el hilado y el tejido. Mientras que a medida que avanza la polis, esto ya no es así. También se importan tejidos, ya no tiene tanta importancia el valor económico de la mujer. También esto se puede estudiar mediante los mecanismos de dote, etcétera, etcétera, que cambian de Homero a la Atenas clásica. Más preguntas. Un comentario, porque Sófocles estaría defendiendo también la visión religiosa, poética de lo que es la historia anterior a la llegada de los sofistas, la poli, las leyes, la universalización. Nos faltaría a lo mejor otra pata en el trípode, que sería la visión de los filósofos, ¿no? Ya que estamos en una facultad de filosofía, y el apelar a la fisis a lo mejor como una tercera forma de entender la comunidad política. Bueno, aquí tengo que volver a lo que comentaba en mi última conferencia en esta facultad, de que no está claro que Sófocles sea un poeta. ¿Quiénes son los filósofos? ¿Quiénes son los sofistas? Eurípides puede ser calificado de sofista en ciertos contextos, en paralelo con el presunto filósofo que es Sócrates. Por tanto, tenemos como siempre que recordar los límites de la aplicabilidad de nuestras categorías y considerar, poner a prueba si realmente podemos proyectar esas distinciones obvias para nosotros en un contexto que justamente, pero a lo mejor se están produciendo, está emergiendo la figura de un filósofo, pues no son todavía obvias. Lo mismo ocurre con esas otras cosas que he citado de religión y poética. ¿Cómo tenemos que entender? ¿Por qué tenemos que clasificar a los dioses de la polis en la categoría religión, cuando justamente son una parte esencial del proyecto político? Y justamente de donde nos vienen sus figuras y sus competencias es de los llamados poetas. Entonces, aquí me parece que lo interesante es darnos cuenta de esos límites que afectan al uso de nuestras categorías obvias. Sí. Javier. Yo estaba pensando al hilo de tu exposición tan bonita, en una contraposición que tú sugieres, no sé hasta qué punto pretendías decir algo con ello, la contraposición constante entre, digamos, la universalidad abstracta de la ley y la diferencia, y Antígona, en cierto modo, como representante de la diferencia, ¿no? Y bueno, se puede trasladar hasta los debates contemporáneos, y me acordaba incluso de la ética de la justicia y del cuidado, también, pero bueno, hasta qué punto, digamos, la reivindicación de la diferencia no se puede, bueno, no sé hasta qué punto esto es forzar la Antígona de Sófocles, pero bueno, hasta qué punto la reivindicación de la diferencia no acaba desembocando en la invocación de la adhesión a una tradición que en realidad es más fuerte que la persona misma. O sea, hasta qué punto Antígona está reivindicando la propia excepcionalidad o particularidad de su situación, o simplemente su necesidad de obedecer ciegamente a leyes, digamos, telúricas ya casi. Bueno, aquí, respecto a la cuestión de la diferencia, no podemos decir sin más que Antígona esté reivindicando la diferencia, puesto que ya vimos que Creonte también está reivindicando la diferencia. La cuestión es qué diferencia, en base a qué se produce esa diferencia. Cuando yo he opuesto el reconocimiento de las características peculiares, individuales y particulares a la universalidad de la ley, que las tiene forzosamente que difuminar para que haya igual aplicación de leyes, ahí lo que está en juego es esa diferencia
prepolítica, si queremos usar en ese sentido, a diferencia de esa lealtad al parentesco, como tú dijiste, la tradición, y yo también lo dije en cierto momento. Claro, en este sentido, la polis es lo revolucionario. La polis es lo nuevo, ¿no? La revolución es lo antiguo, ¿no? En esas figuras, ya sabemos, las reflexiones de Brecht y otros que quieren ver en Antígona la negación al poder del Estado, el rechazo al Estado. Pero en este caso, en el contexto, lo nuevo, lo que hace estallar la cosa por los aires es la polis. Eso es lo revolucionario. Pero Antígona recuerda lo que ese proyecto revolucionario está dejando atrás, está poniendo en peligro de perderse inevitablemente. Entonces su acto tiene ese valor de aviso y recuerdo de lo que queda, de lo que va definitivamente a perderse, que es esa adhesión a esos vínculos, esa adhesión inalienable a los vínculos inalienables frente al contexto moderno, donde lo obvio es los vínculos alienables, siempre superables. Entonces aquí, puesto que todavía estamos en el contexto griego, lo que hay es ambigüedad, lo que hay es todavía, bueno, Creonte, te vas a quedar en la falta de sentido, por mucho que quieras reivindicar el proyecto de igualdad política, lo vas a sufrir en tu carne como catástrofe personal, porque no vas a poder entenderte sin ello, puesto que la casa que se emborrona en la emergencia, con la emergencia de la polis es algo que es catastrófico perder para un griego. Hay leyes que dicen que a los traidores se les tiene que destruir la casa y hay que coger los huesos de sus ancestros y quitarlos de los sitios. O sea que sí, esa integración en lo, no sé si llamarlo telúrico, pero sí, en la familia como algo que borra la individualidad, en ese sentido moderno, claro, porque, pues sí. Sí, Joaquín. Un poco al hilo de lo que comentaba Javier, y estoy dándole vueltas un poco a esa dialéctica entre la esfera privada y su estructura, la filia, y la pública, digamos, ¿no? La polis y el estatus de ciudadano. No soy helenísta, pero es como tu exposición lo que me ha chocado más, ¿no? Y el papel, digamos, ambivalente de la mujer, ¿no? Entre los espacios. Claro, has dicho que en las dos tragedias a las que te has referido, Medea y Antígona, al final los dos linajes desaparecen, se extinguen. Y claro, me hace pensar si eso tiene un significado específico, dado que de alguna manera esa dialéctica implica una tensión muy fuerte entre las familias, los linajes aristocráticos y el estatus de ciudadano, ¿no? Has dicho más o menos. ¿Cómo lo interpretas eso? Que claro, da la sensación de que el mensaje es estos linajes, por lo menos los aristocráticos, son al final un obstáculo para la politeía, ¿no? Sí, por eso me referí de pasada a las leyes atribuidas a Solón, y en esto no solo tienen, digamos, como misión excluir a las mujeres, sino reducir la importancia que puedan tener determinadas familias ilustres, puesto que es obvio que los que están en condiciones de realizar un entierro, un funeral con mayor fasto y esplendor son las familias ricas, las familias de los aristoi. Entonces, digamos, limitando el alcance que pueda tener el fasto en los funerales, pues lo que se está haciendo es también contribuir a la igualdad ciudadana, a que no haya unos que sobresalgan sobre otros, porque eso es causa de tensión interna y, por tanto, de estasis en la polis, de guerra civil. Claro, y la polis también, como ya nos dijiste también, yo creo, en Ávila, supone la pérdida también de la excelencia en Aquiles, que protesta, dice, todos me tratan igual que a todos y yo no soy igual. Claro, la polis dice, todos somos iguales, la isonomía. En cambio, claro, ahí ya no tiene sentido Aquiles. Aquiles es ya es algo arcaico, ya no tiene sentido en un sitio donde son todos iguales. Claro, él dice, yo no soy igual. Yo, Aquiles, no soy igual que los demás. Y los otros dicen, pues sí, tú no eres igual, pero eres el último de los que no van a ser iguales. Y mueres, claro.
Sí, bueno, eso es lo que ilustré de pasada con el tema de la reforma de Hoplita. ¿Cómo se va a meter Aquiles en una línea de hoplitas en el que todos están al mismo nivel? Y esto también es una tensión y una ambigüedad de la Ilíada que conecta con la otra, con la de legalidad y violencia, puesto que en la Ilíada hay combates en masa donde está la fuerza del ejército común, anónimo, esa fuerza colectiva, pero lo que todavía está en primer plano son duelos. Claro, Aquiles es excelente ante Héctor, o sea, tiene cantos y cantos dedicados solo a sus proezas bélicas individuales. Mientras que la descripción de una fuerza falange lo que se trata es de que la falange, el grupo, no se rompa. Y para eso tiene que haber, nadie puede sobresalir, todos tienen que estar engarzados, unos escudo con escudo, etc. No se puede salir uno a hacer más que nadie. Bueno, pues nada, muchas gracias de nuevo y seguimos.